y compartirla, o sea, no estudiarla, sino que hay que compartirlo con todos ellos. Ok, muy bien. Bueno, ciertamente nos dice que estas son las características de una catequesis de iniciación cristiana, ¿verdad? La cual dice que tiene que ser básica y esencial. Ya en lo básico creo que hemos ahondado mucho, porque nos habla de que lo básico es poner los fundamentos, y de eso yo les había dicho, teníamos que poner los fundamentos, las bases para un cristiano. Esencial, porque tiene que ir a la raíz y tiene que ir también al centro de lo que debe ser el anuncio, que en este caso es Cristo. Por eso es una catequesis cristocéntrica y de ahí es una catequesis también trinitaria. Porque Jesucristo siempre nos va a llevar al Padre y al Espíritu Santo. Entonces es una catequesis cristocéntrica y trinitaria en ese sentido. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de esto, de por qué es básica, esencial? ¿O queda con esto un poquito así bien entendido? Que pone los fundamentos, eso es básico, ¿sí? Pone las bases para el cristiano y va a lo esencial del mensaje. Podríamos decir al mensaje que es su núcleo, como decía anteriormente los otros directorios, ¿verdad? Tiene un núcleo y ese núcleo ¿quién es? Jesucristo, y es trinitario, en ese sentido. Es orgánica y sistemática. Orgánica necesita de una organización. Como decía Rebe, no vamos a ir a una catequesis improvisada, sino que tiene que haber una organización. Entonces es orgánica, ¿verdad? En ese sentido de que vamos a organizar adecuadamente, pero también es sistemática. En eso se va a diferenciar también de otras formas de predicación, en que lleva un sistema, o sea, no podemos empezar, por eso yo les digo cuando van a inscribir a un niño para la catequesis y las mamás llegan, es que mi niño ya tiene 9 años, ya tiene 10, ya debería de ser la primera comunión. Sí, pero ¿cuándo lo llevó a la catequesis? ¿Trae sus comprobantes? No. A ver, lleve el niño a la escuela, por favor, a ver en qué grado se lo ponen, ¿verdad? Si nunca lo ha llevado a la escuela, ¿a qué grado va? A ir a los primeros años. No puede entrar ya a quinto, no puede entrar a cuarto, a quinto, a sexto, porque nunca ha ido a la escuela. En ese sentido es sistemática. La catequesis es sistemática. Tiene que llevar un sistema que va a ir paso a paso. No va a ir dando brincos. Sí. Y tampoco puedo recibir a un niño que porque tiene 5 o 6 años, lo voy a poner en un grado que no le corresponde. Tiene que ir a un grado de acuerdo a su edad, ¿verdad? Así es. Sí. Aunque haya llegado el niño, pone que llega a los 6 a los 5 años y lo quiera yo inscribir y lo ponga en tercero de kinder, no, porque hay un texto adecuado para la edad de 5 años, o sea, hay para cada edad, así es. Todo hay para cada edad. Entonces, en ese sentido tiene que ser sistemática. La otra vez hablábamos de una catequesis del Buen Pastor. Una alumna me decía que ella lo conocía, yo también conozco un poquito de la catequesis del Buen Pastor. Es muy bonita, pero esa es para pequeños grupitos. Y decía, es que ahí los niños de 6, de 7 años ya piden el sacramento. Ellos piden el sacramento a esa edad, ciertamente, pero aquí estamos hablando de algo diferente. Incluso a mí, en lo particular, se me hace muy pequeño un niño para que pida el sacramento de la Eucaristía, por decir, a los 7 años. Que sí, el RICA, como ya habíamos dicho, el RICA habla de que un niño de 7 años, ya estamos hablando de una edad adulta, en el sentido de que ya tiene uso de razón. Ya tiene uso de razón, por lo tanto él ya puede tomar ciertas decisiones, pero todavía se me hace muy pequeño para que un niño de 7 años pida el sacramento de la Eucaristía. Yo pienso más o menos a los 8 o 9 años ya puede él estar pidiendo esos sacramentos
sí, con esta catequesis del buen pastor, pero que es muy diferente. ¿Por qué? Porque esos son pequeños grupitos donde tienen muchos elementos litúrgicos, muchos elementos de oración, muchos elementos de encuentro a través de los diferentes recursos didácticos que utilizan. Pero imagínense en nuestras parroquias donde en etapa normal, no ahorita que estamos en pandemia, porque ahorita a lo mejor tenemos menos, pero en etapa normal la mayoría de las parroquias en los centros que tienen menos tienen de 70 a 100 niños. Entonces, ¿cómo vas con 70, con 100 niños, cómo vas a hacer esos pequeños grupos a tener para todos? Para todos ellos tener el material adecuado, porque es mucho material el que se emplea. A veces estamos nosotros todavía que no ajustamos para las cartulinas. Imagínense, para tener todo ese material didáctico, pues no se podría. Por eso nuestra catequesis parroquial es diferente en el sentido que va un poquito a grupos más numerosos, y normalmente, yo les decía, en la parroquia, por ejemplo, se tienen grupos en etapa normal, cuando estamos en tiempo normal, hasta 400 niños llegan, ¿verdad? 400 niños, entonces los grupos son de 25, de 30 niños, y para tener todos esos elementos, pues sí, olvídense. Por eso nuestra catequesis es sistemática, va llevando un sistema de cómo llevarlo, ¿verdad? Y que ahí van a entrar después también los métodos, las pedagogías y todo lo que luego vamos a ver. Es integral en dos sentidos, yo así lo entiendo desde siempre. Ciertamente, y el directorio nos dice, porque abarca toda la persona, todos los ámbitos de la persona, todo lo abarca, pero también es integral porque lleva el mensaje íntegro a la persona, íntegro. De alguna forma lo está haciendo ya cuando habla de lo esencial y de lo sistemático. Entonces ya lleva el mensaje íntegro a la persona de una forma integral para integrarse ella a todos los ámbitos de la vida. En ese sentido es integral. De tal forma que entonces estas son las características de una catequesis de iniciación cristiana. Así es como deberíamos de llevar nuestra catequesis de iniciación cristiana, pensando nosotros catequistas, ¿cómo lo estamos haciendo para que realmente nuestra catequesis sea básica, esencial, orgánica, sistemática e integral? Así como nos pide el director. ¿Mande? Son las formas que debe de llevar una catequesis de iniciación. Sí, son las características que deben de llevar y no se nos deben de olvidar ninguna. No. Y todas deben de estar integradas en nuestra catequesis. No, yo nada más llevo la catequesis básica, ¿no? Nuestra catequesis tiene que ser básica, esencial, orgánica, sistemática e integral. Tiene que tener las 5 características. Por eso lo primero que les pregunto a los niños, ¿cuántos años tienen? Entonces, para preguntarle cuántos años tiene, tengo que bajar, porque si me encuentro en un grupo con un niño que va a cuarto grado, ¿sí? Y tengo niños que tienen 7 años y me los ponen, también me le agregan al grupo niños de 9, 10 años, no, tengo que separar, ¿verdad que sí? Sí, porque ya su etapa psicopedagógica es diferente, la de los niños de 7 años a los niños de 9, 10 años. Entonces, a pesar de que van al cuarto grado, ¿verdad? Sí, porque si nunca han ido a la catequesis tendrían que ir mínimo al 4º grado, que yo decía que es como su etapa de querigma. Ándale, exactamente. Entonces, cuando tienen 9 años y van para 10 años y me juntan con niños de 10 años, así, ahí va el grupo, porque el niño, el que tiene 9 años me va a alcanzar al de 10 años. ¿Sí me explico? Entonces, digo, ahí va el grupo para poderles hablar parejito. Sí. Entonces, fíjense cómo esto todo va a abarcar en lo que estamos haciendo con los niños, cómo lo estamos llevando. Y también lo mismo para la catequesis de adolescentes o de jóvenes. Sí. También ahí, porque luego también sucede que juntan a los adolescentes que tienen, vamos a decir, de 12 a 14 años con los jovencitos. Y ya ocurrió una vez que en una situación, no digo dónde, me invitaron a hablarle a un grupo donde estaban así, revueltos los niños de
de 12 a 14 años, que todavía son preadolescentes o son adolescentes ya, y con los muchachos de 20, 21, 18 para arriba, pues ya son jóvenes. Es diferente cómo se va a dirigir uno a ellos, porque incluso para los jóvenes ya hay otras cosas que uno tiene que abarcar en ese anuncio básico. En ese anuncio básico con ellos tenemos que abarcarlo, abordarlo de diferente forma. En lo esencial, pues sí, lo esencial estamos hablando de Cristo, de la Trinidad, entonces ahí sí va hacia todos, pero también la forma de hablarles de Cristo, de la Trinidad a ellos, va a ser diferente de acuerdo a la edad. De acuerdo. Y el orgánico y sistemático, también cómo lo vamos a organizar, cómo vamos a llevar esa forma sistemática de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y también lo integral. Y lo mismo sucede con los adultos. ¿Vamos a revolver adultos con niños? No. Entonces va a ser diferente para los adultos. Por eso es importante que nuestra catequesis vaya viendo hacia dónde va y que tenga siempre estas características. Con todos los destinatarios que tengamos va a tener estas características. Y nosotros somos, ya con la formación adecuada, vamos a ir viendo cómo las vamos a ir acomodando de acuerdo a los grupos que tenemos. Bien, esto es en cuanto a la catequesis de iniciación, la catequesis de iniciación cristiana, que tiene que tener estas características. Pero también tenemos que la catequesis no solamente abarca un tiempo de la vida. Aquí no lo dice, pero teniendo en cuenta lo que ahí dice, podemos ir al documento de Aparecida de los obispos de aquí de América Latina, que en el 2007, reunidos precisamente en Aparecida, Brasil, ellos decían, en el capítulo 6 lo dicen así claramente: la catequesis abarca todos los ámbitos de la vida. Lo va a decir en otros números, pero no está aquí. Abarca todas las etapas de la vida. Entonces la catequesis que abarca todo el arco de la vida, ¿desde cuándo? Desde que el niño está pequeñito. Ciertamente nosotros en la catequesis parroquial no tenemos a los niños de 1 o de 0 a 3 años, a 4 años. A veces todavía no se puede por la estructura de la catequesis, ¿verdad? La estructura en cuanto también a personas, que a veces no contamos con todos los catequistas adecuados. Entonces, pues de los 0 años a los 4 a veces todavía no los abarcamos. Pero ahí está la catequesis que deberían de recibir en su familia. Y digo que deberían porque si se está preparando adecuadamente a los futuros papás, a las parejas, para que ellos asuman bien su paternidad responsable, uno de los aspectos de la paternidad responsable precisamente es educar en la fe. En la fe que tú profeses, sea cualquier fe que tú profeses, tú debes de educar en la fe. Y en este caso, pues estamos hablando de una fe cristiana católica, entonces la pareja debe de educar en la fe a sus hijos. Y ahí es donde podríamos decir, donde se recibe el primer querigma, el anuncio pleno, porque ya cuando el papá, la mamá enseñan a persignar a sus hijos, le enseñan a pedirle pan a papá Dios, todos esos aspectos que uno aprende de niño y que muchas veces nosotros fue donde recibimos el querigma, ahí en la familia, ahí con la mamá, con el papá, en casa. ¿Desde cuándo? Desde que estábamos en brazos. Y eso se queda bien claro, bien aquí. Ahorita sí, por tiempo de pandemia, pues es difícil que los niños, la mayoría de los niños vengan a misa. Muchos niños se están quedando en casa. Pero normal, en época normal, no deberíamos decir, es que el niño que no venga. Entonces, ¿dónde están los futuros católicos? ¿Dónde están los futuros cristianos? Los niños tienen que entrar a la iglesia y tienen que saberse comportar dentro del templo y también aprender a estar en misa. Van a batallar los papás, y sí van a batallar, pero poco a poquito les van a ir enseñando. Y no con pellizcos, ¿verdad? No con jalones de orejas, sino que los niños lo van a hacer viendo a los papás. Los niños van a ir aprendiendo viendo a sus papás cómo se comportan en misa. Es así como ellos van a aprender. Si el papá llega y se sienta así y le pone la cruz al pie y saca el celular, pues ¿qué va a aprender el niño?
eso va a aprender el niño, que así va a estar en misa, que así va a estar en el templo. Pero si el papá llega, se persina, hace todo correctamente, entonces el niño va a estar bien. De ahí que esas serían las etapas donde el papá, la mamá tienen que entrar. Por eso es que la catequesis abarca todo el arco de la vida, desde que nace o desde que está en el vientre de la mamá, y luego sigue la catequesis parroquial después, en la que ya dijimos tiene que tener estas características, y continúa con la catequesis permanente, que aquí entran otras características también, que de alguna forma también son características de la catequesis de iniciación cristiana, pero también son de la catequesis permanente. ¿Por qué? Porque la catequesis permanente nos lleva a un acercamiento más profundo a la Sagrada Escritura. Una vez que el adolescente o el joven ya terminó su fase iniciatoria, ya ahora sí ya está adentrado en el misterio de Cristo, porque recordemos que la iniciación cristiana nos lleva precisamente a entrar en ese contacto directo con Jesucristo en su misterio pascual. Entonces ya el niño, el adolescente, el joven, el adulto ya tiene ese contacto directo con Jesucristo, ha entrado a participar de su misterio pascual. Entonces ahora va a profundizar, va a madurar esa fe todavía más en una catequesis permanente. Y esa catequesis permanente tiene que entrar en esa relación de profundización con la Sagrada Escritura. De ahí que nosotros catequistas también tenemos que tener una formación adecuada en la Sagrada Escritura, porque si no, pues imagínense, nos limitamos a leer solamente el texto que trae el librito, el libro de guía del catequista, y luego, como nada más nos limitamos a eso, resulta que los niños empiezan a preguntar más y ya no supimos, y el niño va a decir, ay, a la maestra se le fue el avión, ¿verdad? Se le fue el avión, ¿por qué? Porque los niños todos se están fijando. El adolescente, el joven también va a preguntar, porque los jóvenes, los adolescentes son inquietos, tienen muchas preguntas. Entonces el catequista tiene que tener una formación adecuada en Sagrada Escritura. De ahí que el catequista, ¿qué tiene que tener? Decía también el texto que salió a partir de esa semana anterior, que hubo una semana anterior de reflexión catequística en Bogotá, en miras precisamente a la conferencia de Aparecida de los obispos, y ahí decían los que estaban ahí reunidos, los grandes catequetas que estaban ahí reunidos, decían, el catequista tiene que tener la Sagrada Escritura como libro de cabecera. Porque si la catequesis tiene que tener esa profundización en la Sagrada Escritura, entonces ¿quién es el primero que tiene que profundizar en la Sagrada Escritura? El catequista. Entonces debe de ser nuestro libro de cabecera, pero no nada más ahí para que esté empolvándose, sino porque realmente lo leamos. Porque si no decimos, sí, sí lo conozco, es el que está así, así, el librito que está así, así, pero nunca lo tomamos. Entonces es importante que vayamos a la Sagrada Escritura, que profundicemos la Sagrada Escritura para después también ayudar a los demás a profundizar en la Sagrada Escritura. La catequesis también tiene que llevar a una profundización y a una vivencia de la liturgia, una vivencia adecuada. De ahí que ya en un momento que se pueda más profundizar en esto, vamos a ver cómo la catequesis y la liturgia se ayudan mutuamente, están relacionadas. No puede haber catequesis sin liturgia y no puede haber liturgia sin catequesis. ¿Sí? Así como acá en la Sagrada Escritura no podemos dar una catequesis sin Sagrada Escritura, ¿de dónde vamos a sacar los contenidos de la catequesis? Más adelante nos lo va a decir cómo los contenidos de la catequesis salen de aquí, de la Sagrada Escritura. Pero también algunos contenidos van a estar de la liturgia. Y al mismo tiempo la liturgia hacia allá tiende nuestra catequesis. Nuestra catequesis tiene que tender a que celebremos eso que estamos conociendo. Vamos a celebrar lo que estamos conociendo. Entonces por eso la catequesis lleva hacia la liturgia. Pero la liturgia también baña la catequesis,
Porque si ustedes se fijan, cuando el sacerdote empieza a celebrar, hay signos. Y todos esos signos hablan. De alguna forma esos signos son catequesis. Los signos, las posturas, todo lo que hacemos en la liturgia es una catequesis para la persona. Entonces también la liturgia ayuda a la catequesis. Por eso es importante una formación adecuada del niño, del adolescente, del joven, del adulto, para que vivamos, para que celebremos adecuadamente la liturgia. Pues la homilía puede ser una catequesis. Es una catequesis. Es una catequesis. Es la catequesis que el Padre nos da a cada uno. Así es, la liturgia es una catequesis. Sí, no, digo, pero la homilía es la catequesis que el Padre nos da dirige a todos nosotros. Sí, y él así la debe de preparar. Sí. Es una catequesis que se desprende de la palabra de Dios, pero que lleva, se aterriza en la vida. Se aterriza en la Y ahí vida. es donde me acuerdo del Padre Lucas, que se regresó y dijo, no, por lo menos diario. Y sí, apenas recibir esa catequesis por lo menos diario. Así es. Entonces, precisamente ahí es donde nos vamos a ir alimentando. Por eso incluso les he hablado de esos documentos de Vaticano II, ¿verdad? Del concilio. Ya después lo vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿no? El concilio. Pero el concilio también sacó ese otro documento tan importante, esa constitución que habla de las reformas de la liturgia. Y cuando habla de las reformas de la liturgia, dice que para celebrar adecuadamente tenemos que tener una formación adecuada. Entonces, tenemos que tener formación adecuada, todos los católicos. Y desgraciadamente, muchos católicos van a misa porque eso nos enseñaron, por tradición, porque de chiquitos si no íbamos, pues no nos iban a comprar la gelatina, el elote, ¿verdad? Sí. Pero no tanto porque nos dijeron que es la Santa Misa. ¿Se fijan cómo es importante una formación? Por lo menos ni nos llegaron. Al menos que nos digan lo esencial, ¿por qué vamos a misa? ¿Qué es lo que celebramos en la Santa Misa? Y de ahí se va a desprender entonces ya una formación para todos los demás sacramentos. ¿Por qué vas a recibir la Eucaristía? ¿Por qué vas a recibir la confirmación? ¿Por qué vas a recibir la unción de los enfermos? Ay, no, padre, es que miren, todavía no venga a ungir a mi enfermo porque todavía no queremos que se muera. Pero ya está el enfermo ya casi estirando la pata y entonces van corriendo por el sacerdote y ya el sacerdote a lo mejor está ocupado en otras situaciones que él tiene, otras ocupaciones, ¿verdad? Y en ese momento no puede ir. Ya cuando llegó le echan la culpa al padre. Padre, es que usted no vino pronto, ¿verdad? No. Es que usted no llegó a tiempo y le echan la culpa a la iglesia. Por eso no me acerco a la iglesia, porque cuando uno los necesita no están ahí. Pero, ¿por qué no lo llamaste antes? Incluso ahorita que estamos viviendo esta pandemia. ¿Cuántas veces nos estamos confesando? ¿Sí nos estamos confesando seguido? ¿Cómo son nuestras confesiones? ¿Nos estamos preparando? Porque, bueno, ahorita aquí estamos, pero ojalá y no, ¿verdad? Pero de repente puede llegar la enfermedad y le vas a llamar al sacerdote para que también se contagie. ¿Verdad? O sea, tú ya tienes que estar preparado. Claro. Tú ya tienes que estar confesado. Para si llega el momento, pues tú ya estás listo. Sí. Ya no hay ningún problema. Pero estamos esperando que llegue la enfermedad para ir con el padre y también lo contagiamos y de por sí que no hay sacerdotes y nos vamos a quedar sin sacerdotes. ¿Sí? Ay, no, que no vaya a suceder. Bien, entonces la catequesis y la liturgia debe de estar, es una formación que nos va llevando siempre. Por eso aquí hay una relación muy estrecha entre catequesis y liturgia. Otra forma de catequesis permanente es la catequesis hacia la caridad. Una catequesis hacia la caridad, hacia el amor, hacia la disponibilidad de ayudar a los demás. Dice el Papa, hacia la misericordia. Entonces, ¿qué tanto estoy viviendo yo mi vida de caridad bien con los demás? Y así voy a educar yo a las personas que llegan a mí, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos,
¿Cómo los voy a educar para que vivan la caridad? Y para que vivan el testimonio. Porque si nada más es una cosa la que yo digo y otra la que hago, pues imagínense, ¿no? Tenemos que ver cómo vivo yo esto que creo. ¿Cómo estoy viviendo lo que creo? Entonces, la catequesis tiene que educar también para el testimonio. Para el testimonio de vida. Y es ahí donde entra también la educación, que luego vamos a ver una de las tareas de la catequesis, que es la oración. Educar para la oración, porque con la oración nos va a ayudar también a que vivamos bien la caridad y el testimonio, pidiéndole a Dios esa fuerza, esa presencia que nos motive a ser más caritativos y también a vivir más el testimonio, porque a veces es muy difícil, y más donde, ahí donde nos conocen. Ay, pues con la persona que convivo a lo mejor 2-3 horas al día, o que convivo solamente una vez a la semana o cada mes, bueno, es bien fácil, ¿verdad? Pero con los que nos ven a diario, decían los dichos de los antiguitos, ¿verdad? Vive con él un mes y sabrás cómo es. ¿Sí? Entonces, si vivimos juntos, ya van saliendo nuestros defectos y nuestras virtudes. Y es ahí donde es más difícil dar testimonio. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, podemos vencer cosas que a veces suceden y que son muy humanas. Y podemos vencerlas para poco a poco ir dando más testimonio de vida. Más testimonio de vida cristiana. Entonces, eso es en cuanto a la formación permanente a la vida cristiana, que nos dice aquí también en el número 73. Y el número 73 y 74. ¿Cómo debe de ser ese servicio a la educación en una formación permanente de la vida cristiana? ¿Hasta aquí alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algo que quede todavía por ahí? ¿No hay preguntas? ¿Seguras? Sí, por eso les dije que primero lo leyeran para que si tenían alguna pregunta fuera más fácil, ¿verdad? Ok. ¿O algún comentario de parte de ustedes? Aquí en el número 72 nos habla también de la criada que tiene junto con la fe, Oh, sí, esperanza y cierto. caridad, ¿verdad? Que también la catequesis debe de estar conjugada con ello. Y nos habla, pero yo creo que también ahí nos dice también ¿cómo se llama? Del catecismo de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de vivir? Aquí dice ahí que la actividad, la fe creída, celebrada, vivida, y diríamos no es el catecismo de la iglesia, ¿no? Porque es la fe. Bueno, no solamente el catecismo, sino toda la base, siempre en la iglesia, desde los catecismos anteriores, ¿verdad? Esa ha sido como la estructura. Esa ha sido la estructura, por eso lo pone tanto aquí, en esta parte, que es integral y esencial. Yo les decía integral, que integra todo, y que por eso habla de la triada, de que debemos de educar en la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Así debe ser nuestra educación, para educar a la otra persona que viva bien su fe, su esperanza y su caridad. ¿Y qué va a llevar a esto que es después en la catequesis permanente? Pero también dice que debemos de tener conciencia de la estructura, que no debemos de olvidar cuál es la estructura, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. Y que es así como está estructurado precisamente el catecismo de la Iglesia Católica. Un libro de cabecera, primero las Sagradas Escrituras y enseguida El catecismo, que es podemos decir un subsidio que ayuda mucho a la catequesis en general, aunque no es el subsidio, sí, voy a darles catequesis y agarro el catecismo de la Iglesia Católica tal cual, ¿verdad? No, eso solamente es de broma. Pero esa es nuestra base también, porque eso es lo que debemos de creer, que está en el credo, y que yo les digo nada más el credo, imagínense cómo lo desglosa el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es lo que debemos de creer, lo que debemos celebrar, los sacramentos, lo que debemos de vivir, los mandamientos y la oración que viene con
Exactamente, por los mandamientos, las virtudes, el sabernos conocer, ¿sí? Y ahí también habla de la doctrina social de la iglesia en esa parte. Y luego, cómo debemos orar, aprender a orar, que también es otra cosa en la que tenemos nosotros que seguir insistiendo en nosotros mismos, aprender a orar. ¿Qué tanto oramos y cómo oramos? Porque puede ser que sí oremos, pero siempre nuestra oración sea de petición, petición, petición. Y la de glorificación, de agradecimiento, de alabanza. O sea, hay muchas formas de orar. Y ahí nos dice el catecismo. ¿Sí? Bien, ok. ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Qué bueno que dijiste esa parte porque sí se me había pasado, ¿eh? Qué bueno. Bien, entonces continuamos. En el número que sigue, nos habla de la finalidad de la catequesis. Ahí lo vamos a encontrar en el numerito que sigue. Si se fijan, en el número 75 habla de la finalidad de la catequesis. Y con esto hoy vamos a terminar, pero va a ser importante. ¿Cuál es la finalidad de la catequesis? Todo lo que hacemos tiene una finalidad. Aquí también, ¿cuál es su fin definitivo? ¿Hacia dónde tiende? Porque a veces, por ejemplo, un ejemplo de esto, había antes catecismos, ¿verdad? Yo por ahí me he encontrado con muchos catecismos antiguitos que hablaban, ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Cuál fue el fin con el que Dios creó al hombre? Y algunos catecismos decían, para conocerlo, amarlo y servirlo, ¿verdad? Luego más adelante me encontré otros que decían, sí, para conocerlos, pero para que el hombre sea feliz. Y hoy eso es lo que dice la doctrina social de la iglesia. Cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia, se habla primero del ser humano, que es también en Sagrada Escritura, los últimos estudios de Sagrada Escritura de muchos estudiosos, ¿verdad? De ahí, de la Biblia, dicen lo primordial, hacia donde se tiende toda la revelación, es hacia el ser humano. Si el ser humano es el centro, hacia el que tiende lo que Dios está haciendo. La obra de Dios va hacia el ser humano, de tal forma que entonces primero está la persona. Primero está la persona. Y entonces el fin por el que Dios nos creó, ¿para qué fue? Para ser felices. ¿Y cómo somos felices? Pues sí, ciertamente conociendo a nuestro Creador, conociendo la voluntad de Él, es como vamos a ser felices. O sea, al final de cuentas, ese objetivo de la felicidad del ser humano va a tener que llevar en él, en ese caminar, el conocer a Dios y conocer su voluntad, para que podamos llegar a la felicidad, porque ese es el fin definitivo. Y por eso entonces el fin definitivo de la catequesis, ¿cuál es? Nos dice aquí. Dice no solamente, fíjense cómo dice ahí, y lo mismo lo decía en el número 80 del anterior. Dice, el fin definitivo de la catequesis no, es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Esto a mí siempre me ha llamado la atención mucho desde que estaba en el otro directorio, que no es solamente en contacto. Ah, sí, llego y la presento, mira, te presento a Marcela. ¿Sí? Y ella dice, sí, hola Marcela, ¿cómo estás? Y ya, se va. No la conoció. Simplemente conoce que ella se llama Marcela. Pero no la conoció. Entonces, se necesita que sean muy amigas, así como ya son, muy amigas, para que se empiecen a conocer más y más y más y más. Y entonces ya hay una intimidad. ¿Por qué? Porque se conocen tanto que ya después vas a ver cuando Marcela está triste, cuando está alegre, ¿verdad? Oye, hoy te ves bien triste, ¿qué te pasa? O sea, ya la va conociendo. Ya vas a ver que está deprimida por algo. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Porque ya se conocen, ya hay una intimidad tan grande que eso, y esa intimidad te debe de llevar también a que no solamente sepa el por qué, sino que busque la forma de ayudar. Que busque la forma de ayudar en esa situación que la persona que es su íntima amiga, ahora, ¿cómo le va a ayudar?
No solamente así estás triste, pero ahí te quedas triste. Estás alegre y ahí te quedas tú sola alegre, ¿verdad? No, si no quieres. Oye, ¿estás triste porque quieres? Ahí te ves. ¿Cómo le voy a ayudar a vivir esa situación? Esa es la intimidad. Entonces, en el sentido de que entra no solamente en contacto con Dios, o sea, no solamente cree que existe un Dios, que era lo que decíamos la semana pasada, no solamente el niño sabe que a Dios hay que decirle Padre nuestro que estás en el cielo, sino que realmente entra en una intimidad con Él a tal grado que sabe que es su Padre lleno de amor y que sabe que en Él puede confiar plenamente y que en Él se puede lanzar, así como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Arrojarse en sus brazos, porque sabe que Él es un Padre bondadoso, un Padre que siempre va a estar ahí. ¿Se fijan? Entonces no solamente es entrar en contacto, sino en intimidad. ¿Y con quién? Con Jesucristo. Ahí está el cristocentrismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a llevar al Padre. Porque quien conoce a Cristo conoce al Padre. Y desde el Padre y el Hijo recibimos al Espíritu Santo. Entonces ahí ya va a estar lo que decíamos hace ratito, ¿verdad? Lo esencial, eso nuclear de la catequesis, que es sí cristocéntrica, que es trinitaria, ahí va a estar ya. Porque va a tener una intimidad con Jesucristo tan fuerte que lo va a llevar a conocer al Padre desde Cristo. Va a entrar en esa relación trinitaria desde Jesucristo, porque va a conocer a Jesús. Y cuando se conoce a Jesús, cuando se conoce plenamente a Jesús, entonces va a empezar a sentir también lo que siente Jesús con el otro que está viviendo esa situación, porque sabe que en aquella persona Cristo está viviendo. Y entonces, ¿qué debo de hacer por esta persona que es mi hermano, que es mi vecino, que es mi amigo y que en ella vive Cristo? Cuando conoces a Cristo, sientes la necesidad de que los demás lo conozcan como tú lo conoces. Así es. Quiero que lo conozcas como yo lo conozco. Porque vas a entrar en intimidad con Él. Entonces, entrar en intimidad con Él es conocerlo más. A tal grado que te enamoras de Él. Y como decía, quieres que los demás se enamoren. Yo les digo, cuando te enamoras de una persona, es como cuando llega la chica, ¿verdad?, con la mamá. Y le dice, ay mamá, conocí a un muchacho, si vieras qué guapo. Y cuando la mamá lo conoce, es el guapo, güey. Mi hija lo ve guapo, ¿verdad? ¿Sí? Qué guapo, no, mira esto y esto. Y le empieza a contar a la mamá todo lo que le ve al muchacho, ¿no? Va entrando en intimidad con él y cada vez lo va amando más, al grado que le va contando todo a la mamá. Porque está efusiva, porque está enamorada, porque hay un amor grande. Y bueno, pues hay que respetar, ¿verdad? El amor es ciego. El amor es ciego. Pero te va llevando a eso, ¿no? A conocer más y más a la persona. Es esa intimidad. Entonces, cuando vas entrando en intimidad con Jesús, es a tal grado que lo vas conociendo cada día más y más y más y te vas enamorando de Él. Vas profundizando también en su conocimiento y eso lo quieres llevar a los demás. No puedes quedarte con Él. Lo vas a llevar a los demás y lo vas a llevar también a través de tus actitudes, a través de lo que haces cotidianamente. Entonces, ¿se fijan cómo es entrar en esa intimidad? En una intimidad profunda con Cristo. Por eso, ¿qué es lo que debemos de hacer los catequistas entonces? Tendríamos que hacer lo mismo que hizo San Juan Bautista. San Juan Bautista, cuando les da a conocer a los apóstoles que él es a sus discípulos de él, que luego se convierten en apóstoles de Cristo, que él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿qué hizo San Juan? Los puso en contacto con Cristo para que ellos entraran en intimidad. Los llevó a la intimidad con Cristo y cuando ya estaban ahí en la intimidad, ahora Él se va. Él desaparece. Una pregunta, Juan el Bautista casi no convivió mucho con Cristo, o no hubo
No, No, ¿verdad? no. Eran primos, pero... Eran primos, pero cada quien andaba por su lado y uno catequizaba de una forma del bautismo, empezó con el bautismo y Jesús empezó por otro lado, pero Juan sabía de antemano que él era el Así es. Desde que estaba con su mamá. ¿verdad? Sí, sí. Desde el vientre. Desde Él lo que dice. estaba Juan. Sí, Él lo pero dice Juan en- tenía esa duda de que si Juan nunca anduvo predicando No. Jesús, ¿verdad? No, nunca anduvieron juntos, o sea, cada quien anduvo por su... Bueno, fue cuando lo bautizó, Sí, ahí se cuando lo encontraron, bautizaron. cuando lo vio que pasó y se los enseñó a los demás, pero en sí que hayan tenido así Un contacto de un contacto, palabra. pero él ya lo sabía, porque él mismo lo dice, bueno, San Juan en su evangelio lo dice, lo pone en la boca de San Juan Bautista, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, el que me envió a predicar, me dijo, aquel que vea sobre el que baja el Espíritu Santo, ese es. Ese es el que va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo envió? Si sabemos, lo dice Lucas, cuando las dos mamás se encuentran, ¿qué pasa? El niño salta de gozo en el vientre de Isabel. De Isabel. ¿Pero por qué? Porque María, que llevaba a Cristo, la presencia del Espíritu Santo que había engendrado a Cristo en su vientre, pasa también a Juan. ¿Sí? ¿Se fijan? Y su papá Zacarías de Juan, el papá de Juan, cuando abre, por fin que logra hablar, es lo que dice, y aquí niño te llamarán Profeta del Altísimo. ¿verdad? Porque vas a preparar el El ángel del camino. Señor Así para es. sus caminos. Bien, entonces les digo, bueno, pero estábamos con Juan en el sentido de que él desaparece, él pone en contacto y luego en intimidad, porque primero se los presenta y así como que los apóstoles, sí, ya lo vimos, él es, pero luego otra vez, él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y entonces sí se van Juan y Andrés atrás de, bueno, dice que Andrés, yo pongo que Juan, porque no pone el nombre, pero es en el Evangelio de Juan. Entonces se van atrás de Jesús y dice que se quedaron todo el día con él. Ahí está, entran en intimidad. A tal grado que lo conocen y salen llenos de gozo y van y le dicen a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Ahí está. Ellos estaban en esa intimidad con Jesús a tal grado que lo conocieron plenamente. Entonces, esa es la intimidad a la que debemos de llevar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a que entren en una intimidad con Jesús. Ahorita, a lo mejor por el tiempo de pandemia, lo vemos un poquito más difícil, pero no es difícil si vamos poco a poco con la oración ayudando también. Y en el tiempo de no pandemia, yo les he dicho mucho a los catequistas del centro donde yo trabajo, ¿verdad? Es importante que el niño tenga desde pequeñito, desde que entra al kinder de catequesis, ¿verdad? A la primera etapa de la catequesis, que ya vaya teniendo esa relación con Jesús. Que lo llevemos a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento. O que si es un centro, como a veces en los parquecitos o en una parte donde no está el Santísimo, pues invitar, no sé, al diácono, a uno de los ministros, con el permiso del sacerdote, del párroco, que lleve el Santísimo ahí. Antes de que empezara la pandemia, ya en el centro ya se había logrado, en el centro de catequesis donde yo estaba, ya se había logrado que una vez al mes, Sí. iba el diácono con el Santísimo y los niños se reunían a hacer una oración, 20 minutos, no se suspendía la catequesis, pero 20 minutos ante el Santísimo. Y eso va ya ayudando. ¿Por qué? Porque el niño va a ir entrando ya en una intimidad más plena con Jesús. Con Jesús presente en la Eucaristía. Y va conociendo que ahí está Jesús. Y eso le va llenando más. Porque si todo es bla, 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 no tiene ese contacto directo. Y tiene que tener el contacto directo. Por eso ahorita, tal vez ahorita en tiempo de pandemia, tenemos que hacer mucho énfasis en los papás que vivan la Eucaristía con los niños, aunque sea a través de los medios digitales, pero que la vivan, que estén ahí, que no se estén tomando el café en ese momento, Claro. ¿verdad?
ya llegó la comunión, vamos por mientras a preparar nuestra café, porque pues no nos van a dar la comunión, ¿verdad? Pues preparamos un café. No, es el momento de hacer una comunión espiritual. Entonces, para entrar en esa intimidad con Jesús a través de los momentos de oración. De ahí que la catequesis lleva ritos en diferentes momentos. Ya les dije, sí, hay ritos fuertes como va a ser los sacramentos, cuando reciban su sacramento, pero los ritos pequeños de preparar un momentito ahí su altar, de incluso nosotros a través de los medios digitales también, pues de vez en cuando decirle al Padre, oiga Padre, y si hoy preparamos la catequesis con el Santísimo, para que el niño al menos virtualmente esté en esa presencia con el Señor. Entonces, hay muchas formas para llevarlo a una intimidad todavía más plena con Cristo, porque no se nos olvide que ese es el fin definitivo. Cuando la persona entre en esa intimidad plena con Cristo, porque esa es la finalidad, ¿verdad? Que Cristo entre en el corazón de la persona, que Cristo se engendre en el corazón de la persona y entonces desde ahí abrace toda su persona, todo su ser, desde ahí. Esa es su finalidad. Y cuando se logre eso, entonces la persona empieza a transformar su vida, empieza a cambiar, porque ahora va a vivir, como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces por ahí va la catequesis, ¿sale? Tiene que dice eso, que la persona debe de vivir con el corazón, la mente y los sentimientos. Así es. Así es, ya lo decía también, eso de alguna forma está también ya reflexionado, por eso les digo, el directorio va abarcando todo lo reflexionado, ¿verdad? Y ya en esa reflexión que se hizo en el Sínodo de América, ahí lo dice en el documento del Sínodo de América, que vino a traer el Papa Juan Pablo II en una de sus últimas visitas, y él dijo, en ese dice que la catequesis debe de informar la mente, pero debe de tocar el corazón y transformarse en obras concretas. ¿Sí? Ahí está. Transformarse en obras Y concretas. fíjate, como el segundo año más o menos que ahorita que somos en María Auxiliadora, los niños me preguntaron, oiga maestra, y por fin, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Y luego le dije yo, ¿ese Cristo es Dios? Y yo, sí. Y luego el que sale aquí es otro diferente, el que tiene en sus libritos. Ajá, ¿y es Dios? Sí. ¿Y dónde más? Y está aquí Dios. ¿Y tú cuál crees que sea en realidad? Me dice, no, en el sagrario, maestra. Exactamente. Ahí en el sagrario es la persona de Dios que te está viendo. Aquí es como una fotografía, mija. A ver, si tú me enseñas una fotografía de tu mamá, ¿estoy viendo a tu mamá o es una foto? Ah, ya lo entendí. Si viene tu mamá por ti, ahí se me la vas a enseñar. Ah, pues es igual. Pero, y también hacer ese hincapié, no solamente está en el sagrario, vive con cada persona, camina con cada persona, está presente en nuestra vida cuando nosotros le hemos abierto el corazón. ¿Me puedes repetir lo del documento? El documento de América nos dice que la catequesis informa la mente, toca el corazón y se transforma en obras concretas. Bien, con eso terminamos hoy. Vamos a seguir profundizando un poquito más en estos números 75, 76, 77, en donde nos habla de ello, de lo que estamos hablando, y para empezar después con las tareas, ¿sí? Entonces hasta el 78, por ahí les queda de tarea. Del 75 al 78, para si hay alguna pregunta todavía, si todavía tienen alguna duda por ahí o algún comentario, lo podemos hacer la próxima semana y empezar con las tareas. ¿Cuáles son las tareas de la catequesis? Bien, pues aquí terminamos. Bien, vamos a hacer la oración.